Estamos aquí en la octava clase y última del curso Quijomitos, dedicada a tradiciones y traiciones iberográficas. Cómo se ha recepcionado la obra de Cervantes en nuestro propio país. Para ello, vayamos no hace mucho al cuarto centenario de la publicación del Quijote, en sus dos momentos, 2005 y 2015. En 2005, España se encontraba en plena burbuja inmobiliaria, con dinero para dar y tomar, y los gastos fueron apoteósicos, con cientos de actividades celebradas y decenas de molinos construidos turísticamente en cada uno de los recodos de la Mancha, así como una búsqueda tenaz por encontrar y separar los huesos de Cervantes del resto de enterrados en la fosa común donde aún descansa su cadáver. 10 años después, en 2015, España se había estancado económica y socialmente. Tras 7 años de recesión, tenía aproximadamente el mismo Producto Interior Bruto que en 2005, pero con una población una década más envejecida y con menos presupuestos para fastos culturales. Lo singular es que esa falta de celebraciones fue más fiel al segundo siglo que le tocó vivir a Cervantes. El siglo XVII español se parece mucho al siglo XXI español, pues ambos empezaron con una crisis socioeconómica que propició, en el caso del siglo XVII, el regreso de la corte a Madrid, la suspensión de pagos en 1607, 400 años antes de la caída de Lehman Brothers, y la expulsión de los moriscos en 1610, que Cervantes, sin miedo a los temas polémicos de actualidad, menciona tanto en las novelas ejemplares 1613 como en la segunda parte del Quijote 1615, donde aparece un morisco, un vecino de Sancho llamado Ricote, que vuela a España disfrazado de peregrino. También aquí no nos perdemos, no se nos caen los anillos en hacer un paralelismo con el ciclo político que se abre a partir de la década de 2010 con el 15M y que se cierra con una hegemonía ambigua del feminismo y un fracaso en los proyectos independentistas catalanes. El único debate de interés que se articuló en ese segundo cuatricentenario, el de 2015, fue el propiciado por la traducción al castellano moderno realizada por Andrés Trapiello. El debate pedagógico seguía siendo el mismo que a comienzos del siglo XX, a saber si debía leerse y explicarse el Quijote en la escuela, solo que por motivos diversos. En nuestro siglo, el principal problema que presenta la lectura de nuestra novela más clásica y popular es que no la entendemos. Incluso una persona culta y madura tiene dificultades leyendo el libro y, salvo que esté especializado o acostumbrado a leer otras obras del siglo de oro, necesitará acudir a las notas para comprender lo que en época eran dichos conocidos por todos. El problema a inicios del 1900 era muy distinto. Su castellano se encontraba más próximo al de Cervantes que el nuestro. El problema no era que el Quijote no se entendiera, sino que se entendía o se creía entender demasiado bien. Los intelectuales del momento, patrioterizados tras el desastre de 1898, discutían si era conveniente que los niños leyeran un libro tan pesimista, tan desencantado, donde el idealismo caballeresco salía tan mal parado. Surge entonces el arquetipo de Cervantes reaccionario o cínico, contra el que reaccionan en buena medida Unamuno, Ortega y Américo Castro. La idea que se quiere o bien combatir o bien sostener es la de Montesquieu. Todos los libros españoles son malos, se pueden dividir en tratados teológicos y novelas fantásticas, y el único que merece la pena leer, El Quijote, es burla y escarnio de todos los demás. Ortega intervino en la trifulca con un largo artículo en el diario Sol en el año 1920, 6 años después de la publicación de sus Meditaciones del Quijote. Publicó un artículo por entregas, como era habitual. Sus ensayos largos los iba parcelando, los iba dando en porciones, y curiosamente se ponía de acuerdo con los pedagogos que querían apartar al Quijote de las lecturas obligatorias. Bueno, esta semana pasada yo estaba dando una charla en Málaga, en un colegio privado de Estepona, y allí los directores de la institución me indicaban como un gran logro el hecho de haber quitado de las aulas los libros y haber puesto paredes de cristal transparentes en vez de los tabiques de ladrillo que había cuando se construyó el edificio original hace más de 50 años. Me pareció bastante singular
que se considera un logro y un avance pedagógico quitar los libros de las aulas y transformar sus paredes en cristales transparentes. Más que un logro para la enseñanza, era un logro para la vigilancia, para convertir la escuela en un panóptico donde dentro de las aulas no sé muy bien qué sucede, pero por fuera pueden ir paseando tranquilamente unos vigilantes que tienen todo a la vista. Una vista no demasiado agraciada, no demasiado divertida, pero que está ahí. Entonces Ortega estaba de acuerdo con los que querían quitar este libro de la bibliografía obligatoria, pero no para enseñarles un conocimiento técnico y social actualizado, que es el último, sigue siendo el último grito todavía a día de hoy. Hay algunos que creen, en fin, que con ChatGPT se acabó la universidad, se acabó la educación. Lo que no se dan cuenta es que las inteligencias artificiales llevan muchos siglos con nosotros. Las primeras y más importantes inteligencias artificiales son todas estas que me rodean a mí, los libros. Los libros ya son inteligencias artificiales que tienen todo el saber que queramos. No hace falta descargarse ninguna aplicación. Ya tenemos la aplicación de nuestro idioma aprendido en la escuela, sabemos leer y escribir, y esa es la aplicación que necesitamos para abrirlos y resolver las dudas que tenemos a la mano. Si la universidad aguantó la imprenta que permite que los libros no estén custodiados por una casta de amanuenses y de profesores en sus cenáculos y en sus universidades, pues entonces va a aguantarlo todo, porque sí, tú puedes preguntarle lo que quieras a ChatGPT, pero luego hay que, primero, saber preguntar y segundo, evaluar las respuestas para diferenciar la paja del grano en lo que se está diciendo. Ya existe la inteligencia artificial bajo la forma de los libros y ya existe también en formato digital. En el fondo, ChatGPT no es sino una evolución de Google, donde tú buscas algo y te da la respuesta, pero hay que saber preguntar y hay que saber si la respuesta es afinada o no y hay que saber elaborar ese contenido luego creativamente, que eso es lo que ninguna inteligencia artificial, por ahora, por lo menos, y si nos lo quitan el trabajo, mucho mejor, porque así podremos dedicarnos a lo que verdaderamente nos gusta. Ya se ha visto perfectamente en campos como el del ajedrez, no vamos a alargarnos mucho más sobre esto, como el hecho de que las máquinas jueguen mejor que nosotros no impide a que nosotros que jugamos no solo para ganar, sino también para pasarlo bien, sigamos disfrutando de la calidad y de la estrategia de los grandes maestros. Seguimos. Ortega no estaba por la labor de que se sustituyera el Quijote por la lectura de periódicos y manuales informativos, o en la actualidad búsquedas en ChatGPT y comentarios al último temazo de Rosalía. Ortega pensaba que había que evitar una visión adultocéntrica de la educación. No se debía educar a los niños adultocéntricamente para ajustarlos o adecuarlos a la civilización tal y como existe en una determinada fecha. Los que no se dan cuenta que pretenden educar a los niños en ChatGPT es que ChatGPT en 10 años no será nada. Igual que Blogger, que era el último grito cuando yo estaba en el bachillerato, ahora mismo ni existe. Y yo recuerdo, todavía tengo memoria, es lo bastante viejo como para recordar cuando Facebook era algo novedoso e innovador. Cuando había reuniones de escritores que hablaban de que la blogosfera se iba a comer a la industria editorial. Al final ha sido al revés. Una institución tiene tantas expectativas de futuro como constataciones de pasado. Cuanto más lleva viva una institución, más probable es que aguante ese mismo tiempo hacia el futuro. La cuchara, la rueda, la silla, la mesa, con todos los siglos que ya llevan, nada, sin innovar, sin ser innovadas prácticamente nada, precisamente por su longevidad, es más probable que se mantengan que TikTok, Facebook, Twitter. Vamos a ello entonces. No se trata de adecuar a los niños a la civilización en un presente efímero, sino estimular sus fuerzas vivas de carácter biológico para que su carácter, su talento y su disposición les conduzca a labrar un futuro distinto, o mejor. Hay que criar a los niños como niños, no como adultos, pero no para que se mantengan infantilmente en su condición, sino para estimular sus capacidades a través del juego o invitándoles a potenciar su capacidad creativa, su derroche de energías deportivo. Ortega, en esos años, los años 20, ya estaba embebido en el espíritu de los swinging twenties, de los locos años 20, con el culto al cuerpo y al deporte.
que tan creepy se volvió ya en los años 30 con el auge de los totalitarismos las bellas coreografías y los bailes se convirtieron en marchas con banderas y antorchas. Ortega, en este punto, cree que todo lo grande se hace con entusiasmo y que el verdadero poder creativo del ser humano parte de ese derroche de energías propio del juego y del deporte. Muy próximo a Nietzsche y a la nueva biología postdarwiniana de su época, Ortega creía que los animales no se adaptan al medio ambiente, sino que se imponen y adaptan el medio ambiente a ellos. Entonces, no hay que adaptar los niños al medio ambiente, sea este medio ambiente el tecnológico o literario, sino adaptar el medio ambiente al niño, para que el niño pueda desarrollar, no quedarse en su condición infantil, ni tampoco repetir los modelos ya dados, sino potenciar unas capacidades creativas distintas. El objetivo, insisto, es potenciar esas fuerzas vitales primitivas con las cuales se construye luego el conocimiento positivo y las formas superiores de acción humana creativa y expansiva. Ortega aboga por las figuras del político, el mesías, el artista y el sabio, frente a la contabilidad del comerciante que se satisface con aprender a desenvolverse en el mundo actual y volver rentable lo que hay, sea lo que hay, teología, inteligencia artificial, filosofía o canicas. Frente a esa contabilidad del comerciante que se atiene a las habas contadas, Ortega aboga por la fuerza infantil que impone su visión del mundo y no diferencia entre verdad y ficción, porque quiere convertir sus ficciones en verdades. Para ello, dice Ortega, no solamente hay que educar en hechos o en técnicas, sino también en valores, estimulando a la creación y a la fortaleza de los niños por medio de mitos como el de Ulises, Hércules, que dan sensación de polimorfismo y de forzamiento de la realidad, de imposición de la propia voluntad. Lo más singular de todo esto, pero es una conclusión que no extrae Ortega, es que entonces también debería enseñarse el mito de Don Quijote. Evidentemente ya a la altura en la que estaba escribiendo Ortega, por culpa, entre otros, de Ortega, Don Quijote era un mito. ¿Qué mejor mito para estimular esa voluntad gratuita, esa indiferenciación entre ficción y realidad que el mito de Don Quijote, quien no distingue entre ficción y realidad y quiere imponer caballerescamente, violentamente, su voluntad, igual que el niño desgarra las entrañas de una muñeca? La respuesta es muy sencilla. Seguramente Ortega ya veía en el Quijote un libro pesimista y nostálgico. En el fondo, cuando él escribe las meditaciones del Quijote, aunque tiene tan solo 30 años, ya se ve a sí mismo como un hombre envejecido, como alguien que está abandonando su juventud, y ese amor intelectualis que ofrece hacia lo grande y lo pequeño de las realidades de la patria, pues es una mirada ya de hombre cansado. El libro de los viejos, el libro de los cansados, como decía Ramiro de Maeztu, antes de que se produjera el tercer centenario de la publicación de la novela. Probablemente Ortega no veía en el Quijote un libro para los niños precisamente por ese motivo, porque no estaba de acuerdo con la visión trágica en última instancia de Unamuno, donde efectivamente pues Don Quijote es un incomprendido que quiere realizar sus proyectos, pero y debe recuperarse, según Unamuno, esa sagrado heterodoxia, esa sagrada locura de Don Quijote contra los filisteos, contra los burgueses, contra los herederos del cura, del barbero, de la sobrina, del aya. El problema nuestro no es ese, el problema no es si el Quijote es una obra optimista o pesimista que potencia las fuerzas vitales o las deprime. Nuestro problema es si se debe traducir el Quijote para que sea legible por la mayoría de la población. Trapiello, en su traducción al castellano moderno, su actualización, se atenía a una tradición asentada en los países de nuestro entorno. Camões, Dante, Shakespeare y creo que también Montaigne están traducidos al portugués, al italiano y al inglés y al francés modernos. Lo, la principal objeción que se le puede plantear a este planteamiento de Trapiello es que el Quijote ya está actualizado, al menos gráficamente. La grafía del Quijote ya está modernizada en todas las ediciones de compra al público, empezando por la cubierta. Cervantes, como he sabido, escribía su nombre con B y escribía el título de su libro con X. Cervantes con B y Quijote con X. No leemos el libro de Cervantes tal y como lo escribió de su puño y letra.
En términos históricos, lo raro sería lo contrario. Antes de la invención de la máquina de escribir, muchos autores escribían al dictado. Dostoyevsky, hablamos en la clase pasada del jugador, ese libro lo compuso en un solo mes gracias a que se lo dictó a quien sería su futura esposa. Antes de la imprenta lo normal era leer además manuscritos copiados con errores de amanuense bastante burdos, y después de la imprenta lo normal es leer libros con erratas del copista. Hay que librarse y hay que liberarse del fetichismo del manuscrito encontrado, del que hace justamente burla Cervantes en el Quijote. Para que se hagan a la idea, Homero no escribía con minúsculas y espacios. Esas fueron grafías introducidas por los bibliotecarios alejandrinos, situados más o menos a la misma distancia de Homero que nosotros respecto de Cervantes. Y no obstante, si ustedes abren cualquier edición bilingüe o monolingüe, da igual, de Homero, es bastante extraño, bastante raro que aparezca todo en mayúsculas. Hay algunos que sí que lo hacen. Yo creo que... No, no, yo creo no, seguro. Agustín García Calvo, que lo tengo aquí, por eso estoy mirando en esa dirección, en sus traducciones de Parménides y en sus traducciones... A ver, aquí tengo Parménides. En sus traducciones de Heráclito sí que lo pone todo en mayúsculas. Ah, no. Yo pensaba que sí. Creo que en el de Heráclito sí, pero desde luego en el de Parménides aquí lo está poniendo con las minúsculas. Quizá por el origen, porque las citas de Parménides, al ser hechas en unos textos ya de la época posclásica, el famoso censor eclesiástico que citó por extenso el poema de Parménides, legándonos a la tradición occidental un texto que él consideraba herético y que debía ser destruido, pues quizás por ese motivo mantiene las minúsculas. Pero vamos, a mí me parece perfecto esta adaptación gráfica a los clásicos, porque para que las palabras se reconozcan de un vistazo y no haya que descifrarlas como si fueran inscripciones en piedra. Por ese motivo, en fin, leemos en... Yo prefiero leer siempre, incluso mis propios apuntes los tengo tomados a máquina, no los tomo a mano, porque si tuviéramos que leer la grafía de la mayor parte de los clásicos no entenderíamos nada. Entonces tampoco se trata de que esto sea un desciframiento de las palabras, sino una profundización en los conceptos y en las experiencias detrás de lo escrito. Entonces, me parece perfecto que haya una adaptación gráfica de los clásicos, cosa que solamente sucede de manera unilateral con Cervantes. En Cervantes yo creo que es muy complicado a día de hoy comprar una edición del Quijote con todas las que hay que mantenga la grafía clásica. Sin embargo, de ciertas obras, incluido la Avellaneda, lo hemos mencionado en clases previas, tan solo se encuentran las versiones con la grafía antigua. De otros autores, como Santa Teresa de Jesús, del siglo XVI, pues te puedes encontrar con ambas cosas, con ediciones de grafía vieja y de grafía nueva. Cuanto más puretas nos pongamos, más complicada será el ejercicio tan sencillo simplemente de lectura, sin entrar en desciframientos. Cuando te montas un poco más y vas al siglo XV, y si te metes ya en el siglo XIV, lo poco que hay del siglo XIV interesante de leer en el caso español, que hay alguna cosa, pero tampoco mucha, pues, en fin, lo típico, ¿no? El Gonzalo Berceo, Alfonso el Sabio, también del siglo XIII, pues lo que te encuentras es con unos textos que hay primero que descifrar y luego comprender. Bueno, entonces yo estoy de acuerdo con esta adaptación gráfica a los clásicos. Lo que no me parece también es que traduzcamos todas las palabras, los dichos, los giros sintácticos que no se entienden, porque por esa vía perdemos vocabulario y flexibilidad sintáctica, lo cual resulta muy peligroso para la unidad lingüística actual del español. El castellano de Cervantes, gráficamente modernizado, no resulta más desafiante para nosotros que el español de un argentino que abunde en la jerga rioplatense. Traducir adarga por escudo, en el fondo, es privarnos de una riqueza de vocabulario que necesitamos en el presente para entendernos no solamente en nuestro pequeño resquicio europeo, sino con el conjunto del continente hispanoamericano. Si traducimos el Quijote al castellano actual, entonces ¿por qué no vamos a traducir también el Martín Fierro? Así, mediante esta idea del tan sectaria o regionalista, localista del castellano, vamos a terminar una trayectoria inevitable fragmentando nuestro idioma en 20 idiomas distintos, uno por cada país de la iberografía, cosa que ya se da en el ámbito de las traducciones. Hace unos meses estuve en Chile
y me encontré con un editor argentino en la Furia de los Libros, la Feria de Libros Independientes de Santiago de Chile, y esta editora para ser más exactos, me dijo que estaba harta de las traducciones que hacíamos los españoles del alemán. Para ella era intolerable que Hegel hablara de tú y no de vos, igual que para muchos es intolerable que Don Quijote diga vuesa merced en lugar de usted. Pero esto, insisto, solamente es la neurosis de las pequeñas diferencias. Hay que estar abierto a la palabra ajena y, en fin, que Hegel hable de tú o de vos, el fondo es indistinto. Pero vuelve a incidir en lo mismo que hemos señalado previamente en la clase pasada, a saber que por medio de la traducción los textos se vuelven más accesibles y frescos. Entonces, frente a lo que decía Don Quijote de que leer un texto traducido es como dar la vuelta a la alfombra y ver los hilos del dibujo confundidos entre sí, parece más bien al revés. Los que estamos viendo el tapiz al revés somos nosotros, mientras que los que reciben traducciones renovadas cada poco y con su propia jerga y con sus propios localismos, tienen versiones frescas que parecen escritas hace un par de semanas. Empezábamos el curso con el dato de que tan solo el 2% de la población española sabe o cree saber el nombre real de Don Quijote, Alonso Quijano, Quesada o Quejada. Y entonces extrajimos la conclusión filosófica tradicional de que solo sé que no sé nada, de que somos ignorantes en muchas cosas y que además los ignorantes son mucho más fieles al texto del Quijote que los sabiondos que creen saber que Don Quijote se llama Alonso Quijano o Quejada o Quesada o lo que sea. Ahora, después de 7 clases, podemos ir más allá en nuestras conclusiones y plantearnos la pregunta: ¿cómo es posible que en un país donde prácticamente nadie lee el Quijote esté por todas partes y más presente si cabe en quienes no lo han leído que en quienes sí lo han leído o fingen leerlo? Esta es la cuestión que plantea el propio libro. ¿Cómo es posible que en un país de analfabetos cobren vida los libros hasta el punto de que la literatura parezca más real que la vida misma? Para ver esto y también ver cuál es el diálogo que se puede establecer entre el presente y el pasado, sería interesante acercarse a las expresiones que han dimanado del Quijote, ciertos dichos y requiebros que se han vuelto lugares comunes. Llaneza muchacho, toda afectación es mala. Llaneza muchacho, no te encumbres, toda afectación es mala. Empecemos por el más conocido de esos dichos populares: con la iglesia hemos topado. Esto es un mejoramiento de Cervantes. Él escribe: con la iglesia hemos dado. Mejoramiento o empeoramiento, dependiendo de nuestros gustos sintácticos. Con la iglesia hemos topado es un octosílabo, es un metro tradicional castellano. Con la iglesia hemos dado es un heptasílabo. Podría completarse para llegar hasta un endecasílabo. Un acento en sexta siempre viene bien. Esto sucede en el capítulo 9 de la segunda parte, cuando Sancho y Don Quijote vagan por el Toboso. Al caer la noche, caminan en sombras y topan o dan con una mole, un edificio gigante que ellos identifican con el Palacio de Dulcinea, pero que resulta ser la iglesia. El sentido cómico de que dos hombres vayan buscando en mitad de la noche la casa de un amante o una novia platónica y en vez de ello se den con la iglesia es bastante evidente. Y el verbo dar y recibir, lo pone de manifiesto. Mientras que topar, bueno, más o menos, pero lo revelador de cómo opera la tradición iberográfica con esas tradiciones y tradiciones de nuestro país y de nuestra lengua es que se ha transformado un verbo normal y corriente, dar, por uno, topar, que dependiendo del contexto suena o bien castizo o bien culto, o ambas cosas a la vez. Pues en España hay una tradición de garrulismo castizo. Nuestra erudición se demora en buscar sinónimos y arcaísmos, por malsonantes que sean, para quedar por encima de los demás. Y esta ha sido la recepción principal del Quijote, culterana y castiza al mismo tiempo. El paso del tiempo, que nos ha alejado de la lengua oral en la que escribía Cervantes, casi dictando su libro, ha hecho que su lectura ahora nos parezca elevada y su estilo refinado, o por el contrario, de tasca antigua. Y si no encontramos dificultades, como se ha podido ver, nos las inventamos y sustituimos dado por topado. Vamos a entrar más allá de la cuestión lingüística en la interpretación, también la actualización, el ayornamiento filosófico-político del Quijote. En el campo de la filosofía, y más aún de la filosofía política, hay que mencionar
dentro de estos fastos del cuarto centenario. En la primera clase hablamos un poco por encima de las interpretaciones del Quijote en nuestro país y fuera, a nivel general, pero nos quedamos más o menos hacia los fastos de Casalduero, de Castro, de Américo Castro, en el año 48 y dejamos y mandamos unas señales y dijimos algunas cosas sobre Riley o sobre las interpretaciones posteriores en los años 60, 70. Ahora toca hablar de nuestro siglo, entonces tendremos que hablar de alguien que murió en nuestro siglo y que también produjo filosofía en nuestro siglo, Gustavo Bueno. Gustavo Bueno concede una importancia fundamental a la tríada Quijote, Sancho y Dulcinea. Escribió unas interpretaciones de esta obra con motivo del cuarto centenario y no es baladí que su interpretación estuviera asociada a esta tríada porque dentro del materialismo filosófico de Gustavo Bueno los dualismos o maniqueísmos, el caballero y el escudero, o el caballero y la amada, siempre son sustituidos o reemplazados o superados en una visión tripartita, típicamente además indoeuropea. Bueno apuesta siempre por el número 3, entiende que la pareja Sancho-Quijote se definen inevitablemente en relación a un ideal, Dulcinea interpretada como la mujer que pare y da hijos a la patria. Incluso podría, esa tríada, evidentemente, Quijote, Sancho, Dulcinea, bueno sugiere su coordinación con el eje angular, el radial y el circular. Así rápidamente podríamos decir que Dulcinea es claramente parte del eje angular, que tiene que ver con los númenes, con lo divino, con la religiosidad. Es una figura ideal a la que se rinde culto, es un animal bellísimo, como se decía de Ava Gardner, el animal más bello sobre el planeta Tierra. Don Quijote sería claramente una figura delineada en el eje circular, en las relaciones comerciales, en el toma y daca con los demás, mientras que Sancho sería el eje radial asentado en la tierra, en los proverbios populares, en el gobierno de la ínsula, en la justicia salomónica. Gustavo Bueno, más que asociarlo a estos tres ejes, lo cual hubiera sido totalmente legítimo y hubiera sido válido, se lanza a una interpretación temporal un poco capciosa, donde estas tres figuras se coordinan con los tres momentos del tiempo. Yo siempre he dicho que de la ontología de Gustavo Bueno, su filosofía del tiempo era la más débil, una de las pars pudendas, porque tiene una definición de tiempo antropocéntrica y antrópica, lo cual no tiene mucho sentido porque el tiempo existe con independencia de que haya seres humanos, creo, me parece, es bastante evidente. Sin embargo, para él, el pasado y el futuro se definen simplemente por la capacidad de incidencia o no en el presente. El pasado está compuesto por aquellos individuos que afectan al presente sin que el presente pueda afectar sobre ellos, mientras que el futuro está compuesto por aquellos individuos que son afectados por el presente sin que ellos puedan afectarnos a nosotros. Pero es absurdo, es ridículo, porque el presente está continuamente reelaborando y modificando y afectando el pasado. La interpretación de los hechos del pasado desde el presente, precisamente la filosofía presentista, materialista y actualista de Gustavo Bueno debería darse cuenta de que el presente está constantemente afectando y modificando al pasado y que por lo tanto esta idea de que, en fin, el pasado está compuesto no solo por individuos que nos afectan sin que nosotros podamos replicarles es totalmente absurdo. Hay una coimplicación y una coparticipación y una reciprocidad entre los tres momentos de la flecha del tiempo que no se comparece de ninguna forma muy bien con su filosofía del tiempo. Entonces, la coordinación que hace Gustavo Bueno es la siguiente. Sancho, cargado de refranes y de sentido común popular, representa el freno y la carga realista del pasado. Dulcinea, que no aparece en toda la novela, pero en cuyo nombre se hace todo y se representa como un ideal por venir, son las esperanzas utópicas del futuro, es la mujer que pare y da hijos a la patria en un futuro. Y Don Quijote, con sus cambios bruscos de la locura, la lucidez y su afán continuo a aventuras, su carácter combativo, sería la inestabilidad y la mudanza del presente. Bueno, establece esta correspondencia temporal en un sentido literal de la palabra. Dulcinea es el futuro porque como mujer fértil puede ser fecundada y llevar en su seno a los futuros miembros y soldados, importante esto, de la patria, con los que continuar la empresa caballeresca que en el presente rehabilita Don Quijote. Esta interpretación, esta coordinación se entiende mejor si situamos esta lectura del Quijote
en su contexto histórico. Bueno, publica esta interpretación en un libro titulado España no es un mito en el año 2005, 2 años después del inicio de la guerra de Irak, a favor de la cual se postuló en un contexto en el que él estaba intentando terminar unos manuscritos sobre la cuestión del aborto y de la eutanasia. Bueno, en su última etapa, a partir de, yo qué sé, España, España frente a Europa o el mito de la izquierda, más o menos unos pocos años antes, ya empezó a mostrar sus creencias natalistas, belicistas, en contra del aborto, a favor de la intervención de España en los proyectos imperiales estadounidenses. Y coincidiendo con el centenario cervantino, publicó este libro, España no es un mito, que tiene un último capítulo sobre el Quijote, interpretando en clave militar todo el libro, arrimando el ascua a su sardina y cifrando la mayor parte del texto en un ataque al erasmismo de Castro y Batallón, legítimo por otro lado. No todo viene de Erasmo, no solo de Erasmo vive el hombre, pero bueno, y la interpretación de Gustavo Bueno es todavía más delirante porque se salta la torera la ironía cervantina, la ironía justamente socrática y platónica de la que él dice beber tanto, y se agarra al discurso del caballero loco, se identifica con el caballero a triste figura y da por bueno el discurso de las letras y las armas sin percatarse de su carácter irónico o humorístico. Sin parar barras, Gustavo Bueno agarra ese discurso y hace con un pan dos tortas en una interpretación ideológica al uso y modo del presente. Lo risible de Don Quijote, a juicio de Bueno, no es su propósito de justicia universal y su idealismo combatiente, que Gustavo Bueno suscribe bajo la forma del imperio generador en expansión continua, anhelado por él tras la caída de la Unión Soviética. Lo anacrónico del Quijote, de Don Quijote, para Bueno es que quiera llevar a cabo esa vocación imperial con armas viejas. Traído al presente, la moraleja del Quijote, traída al presente, esa moraleja es que España no debe renunciar a su vocación imperial, sino que debe actualizar su armamento. Debe hacerse con la bomba atómica. Esta era una de las obsesiones de Gustavo Bueno en sus últimos años. Llegó a escribir un texto de propuestas para el próximo milenio, unas propuestas en donde casi todo era incorporar la eutanasia procesal, meter, o sea, decir, la pena de muerte, recuperar la mili obligatoria, el servicio militar obligatorio, hacerse con la bomba atómica, desarrollar la energía nuclear. Estarán los proyectos de Gustavo Bueno para el próximo milenio. Ojo, si todavía me dijeras para el próximo siglo, pero para el próximo milenio. Madre mía, nos quedamos calvos, ¿no? Nos quedamos calvos. Entonces, esta es la lectura de Gustavo Bueno. La bomba atómica no es solo un arma puntera, sino que es la expresión tecnológica del desarrollo científico. Como dice Don Quijote, las armas son superiores a las letras, no solo porque las letras, entendidas como leyes, estarían inermes sin un brazo ejecutor que las impusiera, sino que además hay muchas armas modernas que solo se pueden construir gracias a las letras entendidas como ciencia. ¿Se entiende, no? Las letras como leyes se imponen por la vía de las armas y las letras como ciencias son el fundamento del desarrollo de nuevas armas. Entonces la bomba atómica sería la síntesis, la reconciliación entre las armas y las letras. Gracias a las letras de las ecuaciones matemáticas propias de la mecánica cuántica y de los desarrollos posteriores ingenieriles que se puede construir un arma moderna que además, bueno, podría garantizar, bueno, no la paz universal, la paz perpetua en la que no cree Gustavo Bueno. Gustavo Bueno cree que hay que tener bombas atómicas no para disuadir del combate, sino para entrar en combate con mejores condiciones. Esa es la tesis de Gustavo Bueno, ojo. No que la bomba atómica garantice, como creen algunos idealistas atómicos, la paz universal, sino que gracias a la bomba atómica te vas a poder enfrentar hasta las últimas consecuencias con tu adversario político y geopolítico. Una locura. Lo arbitrario de esta lectura de Bueno es evidente. La identificación con los tres tiempos de los tres personajes es gratuita. Don Quijote se puede identificar tanto con el presente por su inquietud como por el pasado, pues tiene ideales antiguos. O Sancho Panza tiene un realismo que le ata al presente, pero también al pasado por sus refranes. Dulcinea, otra vez, puede ser un ideal futuro o un recuerdo pasado fantasioso, como fue interpretado, por ejemplo, por el propio Nabokov cuando convirtió con otros, en fin, por otras vías, aunque no es una influencia directa de Cervantes,
convirtió a la mujer ideal en una Lolita fantaseada hacia el pasado. Dulcinea no sabemos muy bien qué edad tiene, también esto es importante decirlo. Entonces puede ser tanto el ideal futuro como el recuerdo pasado fantasioso. Bueno, recorta el discurso de las armas y las letras, lee lo que le apetece leer y obvia la crítica que hace Don Quijote y por lo tanto también Cervantes, si nos ponemos en esta identificación, esta lectura tan cercana que ya ni lee las letras, Don Quijote y Cervantes critican las armas modernas, que en su época eran las armas de fuego, frente a las armas blancas, donde muestra su honor y su valentía el caballero cristiano, frente a los cobardes esgrimidores y disparadores de pistolas y arcabuces. En nuestro siglo, esos cobardes esgrimidores y pistolas y arcabuces son aquellos que pueden matar millones de personas simplemente pulsando un botón desde casa. Si nos tomásemos en serio la figura de Don Quijote y tratásemos de extrapolarla al presente, estaría menos próximo a los estados-nación que se proyectan imperialmente con la Big Science y el armamento atómico. Don Quijote en realidad estaría más cerca de los yihadistas talibanes que se toman la justicia por su mano y se lanzan a los caminos y a los bosques y a las montañas con un armamento precario a imponer una ley que no es de este siglo, exagerada a partir de una lectura fantasiosa y fanática de ciertos libros, en su caso los libros de caballerías coránicas. Me parece que esta lectura es mucho más ajustada, aun siendo interesada y actualista más no poder, que lo que hace Gustavo Bueno. Mejor lectura, me parece, mucho más poética y con muchas más sugerencias, la de Bolaño, Roberto Bolaño, cuando le concedieron el premio Rómulo de Gallegos y tuvo que viajar hasta Caracas, confundiéndose además por eufonía. Siempre la asociaba Caracas a Colombia porque empezaban las dos por C, mientras que Bogotá la asociaba a Venezuela, porque empezaban por el mismo fonema, aunque distinta letra, B y V. Entonces él fue a Caracas en 1998, contó esta anécdota y hizo luego una interpretación del pasaje de las armas y las letras. Yo creo que estaba esperando a que le dieran el Cervantes y por eso preparó el discurso sobre, sobre el Quijote. Y ahí, en ese discurso, establece un paralelismo entre el modo en que Miguel de Cervantes sacrificó su juventud en Lepanto y la forma en la que la generación de los 50, la suya, malgastó los años más dorados en una militancia de izquierdas patética, irrisoria, fanática, casi tanto como la guerra contra el turco en el siglo XVI. Dice lo siguiente Bolaño: de más está decir que luchamos a brazo partido, sobre su propia militancia, en paralelismo con el, la manquedad en la que quedó Cervantes después de Lepanto. De más está decir que luchamos a brazo partido, pero tuvimos jefes corruptos, líderes cobardes, un aparato de propaganda que era peor que una leprosería. Luchamos por partidos que, de haber vencido, nos habrían enviado de inmediato a un campo de trabajos forzados. Luchamos y pusimos toda nuestra generosidad en un ideal que hacía más de 50 años que estaba muerto, y algunos lo sabíamos. ¿Y cómo no lo íbamos a saber si habíamos leído a Trotsky o éramos trotskistas? Pero igual lo hicimos, porque fuimos estúpidos y generosos, como son los jóvenes, que todo lo entregan y no piden nada a cambio. Y ahora de esos jóvenes ya no queda nada. Los que no murieron en Bolivia murieron en Argentina o en Perú, y los que sobrevivieron fueron a morir a Chile o a México, y a los que no mataron allí los mataron después en Nicaragua, en Colombia, en El Salvador. Toda Latinoamérica está sembrada con los huesos de esos jóvenes olvidados. Y es ese el resorte que mueve a Cervantes a elegir la milicia en descrédito de la poesía. Sus compañeros también estaban muertos, o viejos y abandonados, en la miseria y en la dejadez. Escoger era escoger la juventud, y escoger a los derrotados y escoger a los que ya nada tenían. Y eso hace Cervantes, escoge la juventud. Más adelante, él cuenta cómo a la hora de recibir ese premio, pues él lo recibe en calidad también de representante de esa vieja milicia, de esa militancia política, la milicia contra la malicia, y no tanto como escritor, pues entiende él que el oficio de escritor no tiene por qué ser celebrado, ya son los propios escritores los que celebran y al mismo tiempo condenan su trabajo, su vocación, su artesanía cada día y no necesitan para nada que se les reconozca continuamente. Es una, digamos, una actualización, si se quiere, de la famosa
réplica que hizo Thomas Mann cuando le dieron un premio el Tercer Reich, que dijo: muchas gracias, pero no he escrito estos libros para ustedes. Antes de hablar de Thomas Mann, quisiera acercarme a la interpretación o a la lectura que hace Thomas Mann del Quijote, por la vía de una cuestión fundamental, que son la literatura de viajes asociada a, a Cervantes. Evidentemente, Bolaño es un autor que está muy próximo a la literatura de viajes. En todos sus libros se hacen unos viajes tremendos. Pues, todos los detectives salvajes es un viaje por Europa, por Sonora, por la mayor parte de México, Hispanoamérica, África, todo el mundo se atraviesa. Y en relación a Cervantes hay también mucha literatura de viajes. Bueno, vamos a tomar aquí a Thomas Mann, aunque debíamos haber hablado de él en la clase pasada, pues bueno, le tomamos aquí como casi español por unas cosas que vamos a decir a continuación. Y desde luego, lo más fácil, a lo que más se han agarrado los escritores un poco vagos, es hacer el camino del Quijote. Pues seguir todo ese ristro de pueblos que actualmente están asaeteados o circundados por molinos artificiales, creados allí para que la gente se haga selfies. Así, Azorín y luego más tarde Julio Llamazares, siguiendo de una manera pésima el modelo azoriniano, se fueron a los campos de Castilla y La Mancha a, a intentar seguir linealmente los sitios por los que pasó el Quijote. Se equivocaron, evidentemente. Estaban más próximos de Cela o de Ortega o de la generación del 98, con su visión mística del campo manchego. Bueno, el propio Azorín forma parte de esa generación. Esto no lo digo tanto en descrédito de Azorín, que escribe un libro notable. Bueno, no notable, es decir, hablar de un notable, ponerle notable a Azorín es equivocarnos de alumno, porque Azorín, en el fondo, es un autor de aprobado. Es un hombre que tampoco se esmirria, no se esfuerza, hace lo que tiene que hacer. Es un autor de encargo, algunos lo defienden como más como pedagogo, como preceptor Hispaniae. Vale, así lo vamos a aceptar y lo vamos a leer y lo queremos en esa medida, pero no, lo que escribe no es tampoco para tirar cohetes. Es que un viaje tranquilo, hablando con las señoras. Julio Llamazares todavía es más vago, y lo que hace para ese viaje no estaban alforjas. Aprovechando también el cuarto centenario, se va por ahí, por La Mancha, y lo que describe es patético. Las reflexiones sobre el Quijote no valen nada, en fin, y las conversaciones con las gentes de allí no tienen ninguna observación, ninguna mirada. El paisaje está por completo carente de presencia. Este hombre es conocido, por lo visto, yo no he leído nada de él, pero se me quitan las ganas, más que este libro, esta compilación de ensayos o de artículos publicados en El País. Supongo que proparen lucrando, porque si no, no entiendo cómo hace este tipo de cosas. Este señor es muy conocido por una literatura neorrural o apegada a la tierra. Pues yo no sé en qué tipo de tierra estará dando este señor. Desde luego, esta en la que ha escrito no merece mucho la pena. Pues sí, sigue el viaje a Alcarria. Cela lo hace muchísimo mejor, tiene más visión, tiene más humor, se inventa las cosas. Si no tienes, coño, si no nevero ven trovato, amigo. Azorín, lo bueno que tiene es que escribe, se lo inventa, la mayor parte de las cosas seguramente, porque habla con señoras muy largamente. Eso no pasa en la realidad. Tú vas a un pueblo y no te pones ahí a hablar al cascoporro y te acuerdas de frases enteras de lo que te han dicho unas señoras. Esas señoras no te han dicho nada. Ahora has tenido un par de conversaciones con una tasca quizás, o en el propio hotel, pero no vas persiguiendo a la gente y haciéndole filosofar como hace el pequeño filósofo del Levante. Julio Llamazares tiene más a la realidad y por tanto estoy más mediocre. Pero vamos, que esto es todo una literatura neoruralista, de la repoblación de la España vaciada o vacía. En fin, un recorrer la ruta del Quijote ridícula por precisamente lo maravilloso que tiene la ciencia ficción o la fantasía geográfica, la geofantasía, que hay en ese libro, donde se va para el norte, para el sur, para el este, y no hay un recorrido fijo. Lo que Entonces, esto es lo que hacen nuestros compatriotas. ¿Qué hace Thomas Mann? Thomas Mann, en su primer viaje transatlántico, en el año 1934, eh, se monta al barco, que es un viaje de 10 días, o de una semana, creo recordar, y lleva junto a sus pertenencias un ejemplar de la traducción de Ludwig Tieck del Quijote al alemán. Y entonces, en ese viaje transatlántico, el primero de 10,
aprovecha para leerse la segunda parte del Quijote. Mann confiesa no haber leído el Quijote con profundidad. Dice no haber leído el Quijote con profundidad. Yo no sé si eso señala o indica que no se leyó el Quijote de ninguna de las maneras, o si tan solo se leyó la primera parte. Que solamente se lee la segunda, no me cabe la menor duda, porque no mencionan ninguno de los hechos de la primera. Entonces, no podemos asegurar si ha leído el libro por completo, pero la genialidad de Thomas Mann es que, habiendo solamente leído la segunda parte, y recordando muy vagamente o no habiendo leído la primera, llega a unos detalles, a una comprensión profunda de Cervantes increíble en solo una semana. Pues, percibe perfectamente los límites entre lo irónico y lo heroico, el sadismo y a la vez la compasión de Cervantes por su protagonista, la metaliteratura de la antiavellaneda y lo fallido y a la vez inevitable del final. El final de Don Quijote es fallido e inevitable. Don Quijote solo podía morir de melancolía, recuperando el juicio, el supuesto juicio, y regresando circularmente al pueblo, reafirmando la vocación satírica a la obra, trascendida por la genialidad de la composición. Cuando al final, pues, a pesar de que todos están muy tristes porque se muere el amo, pues no dejan de dormir, comer y alegrarse por la herencia. Lo que más nos interesa del texto de Mann es la fecha en la que lo compone, en 1934. Ya han subido al poder los nazis, se encuentra él en su exilio en Suiza, un exilio que va a ser temporal y se convierte en permanente o completo hasta la caída del Tercer Reich, y siente especial empatía y simpatía por la escena de Ricote, el morisco español emigrado a Alemania, quien celebra la libertad de conciencia de ese país. Mann anota con un cierto toque de nostalgia cómo esas observaciones sobre la libertad alemana se han quedado anticuadas, pero no obstante le agradan un patriotismo nostálgico y baqueteado. Más allá de esto, nos interesa una superposición de imágenes animalescas en el libro que no podemos dejar de señalar. Un día, Mann, un día ya avanzada la lectura de la segunda parte, les indica cómo el desafío al león de Quijote constituye una condensación satírico-heroica de Cervantes. En esa escena se unen las dos caras del personaje. Don Quijote es al mismo tiempo cuerdo en sus razonamientos de palabra y loco en sus actos de conducta. Su valentía no resta un ápice a su ridiculez. En el desafío al león, pues Don Quijote se pone delante de una jaula abierta en la que hay un felino hambriento, pero también un poco cansado, y en vez de lanzarse a por el caballero de la triste figura, que está siendo valiente objetivamente porque podía comérsele un león, se da la vuelta y le enseña el culo y se vuelve a echar a dormir. Entonces, aquí hay una mezcla en esta aventura, en la aventura del león, entre heroísmo y ridiculez. Objetivamente, objetivamente se dan las dos cosas a la vez. No es una cuestión de diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Se dan ambas cosas en el mismo momento. Evidentemente, Don Quijote se pone en un peligro y es heroico, pero al mismo tiempo ridículo por la reacción y la respuesta del león. Es decir, que el heroísmo no solamente depende de uno, también de la reacción de su entorno. Entonces, tú te puedes poner ante el mayor de los peligros, pero si ese día al peligro no le da por ser peligroso, tu acción ha quedado convertida en lo más patético y ridículo. Porque tú te has tomado a la tremenda lo que en el fondo era cotidiano, insulso y inocente, inofensivo, inerme. Mann subraya a continuación, después de hablar del desafío del león, cómo los avances técnicos que permiten recibir noticias por radio e imprimirlas en el periódico de a bordo va acompañada de un retroceso informativo salvaje. En el tiempo de descuento, en los minutos de basura, antes de la gran conflagración europea, estamos hablando de 1934, en las páginas del periódico se llenaban de pseudonoticias como la de un tigre alcoholizado al que un veterinario curó mediante una dosis diaria de whisky, haciéndole depender del licor. Esto es una conexión interesante, el león dormido, el tigre alcoholizado, pero va más allá. Hay otro animal mencionado en el libro, ya es sorprendente que en un librito tan corto, en este diario de lectura del Quijote, aparezcan tres animales asociados además a tres oficios, si se quiere: el oficio del héroe, el oficio del periodista y el oficio, hablamos, del artista o del escritor. Mann se lanza a una gran reflexión sobre la libertad del artista, una libertad que no se puede dar de antemano, sino que debe ser conquistada por la vía de la liberación.
frente a quienes quejan de que Cervantes tiene un espíritu servil, repetidor de los tópicos genéricos al mismo tiempo que salvador de las excepciones individuales, Mann ve en él un ejemplo del artesano premoderno que conquista la libertad desde la modestia de su oficio y el genio de su talento. Cervantes escribía dentro de las constricciones de la censura y de la ideología de su época y cumplía con su oficio de entretener y enseñar frente a los artistas modernos, contemporáneos, que parten a priori de una concepción romántica de su vocación, que ya no de su oficio, donde la literatura se presenta como expresión libre e individual, cayendo inevitablemente en la ramplonería del cliché. Para Mann, la genialidad y la libertad no deben estar antes de la obra, sino después. En ese punto cita a Hugo von Hofmannsthal, quien contraponía a los viejos maestros artísticos, artesanos, al servicio del cliente, con los pedantes y pretenciosos niñatos del presente. Ahora, dice Hofmannsthal, todos los artistas parecen águilas enfermas. Entonces, tenemos el desafío al león aburrido, la noticia del tigre borracho y la conversión en águilas enfermas, tres metáforas zoológicas que sirven para expresar ese carácter dialéctico de los procesos sociales que dan un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Ahora que hablamos de viajes transatlánticos, tenemos que reconocer, después de haber hecho este repaso un poco somero, que resulta indignante, pero cierto, inevitable, que la mejor literatura escrita sobre el Quijote actualmente sea en Hispanoamérica, al otro lado del charco. En concreto, en el cuarto centenario, el mejor libro, a mi juicio, por lo menos de los que he podido leer, porque leerlo todo sería destruirse la mente, realmente escuchando tópicos y lugares comunes, incluso a lo mejor el libro sobre el Quijote. Lo que mejor se escribió fue el texto de Fernando del Paso, del escritor mexicano, que escribió un texto bellísimo sobre el Quijote. Hay un tomo publicado en la colección cervantina de Visor, El Quijote visto desde América, que recoge artículos y páginas de los escritores latinoamericanos o hispanoamericanos sobre nuestra novela. Una novela que es casi ya más suya que nuestra. Es un poco de todos. Todos, en el fondo, los escritores y editores arrimaron en la escuela sardina, sobre todo en la época de bonanza, 2005, en 2015 ya habían replegado velas. La editorial Visor publicó esta colección cervantina, reeditando lo que los clásicos dijeron o escribieron sobre el Quijote. Estarán ahí las principales obras de bibliografía secundaria sobre el tema. Pero la principal obra original sobre Cervantes no vino de la alta cultura, sino del pueblo llano, del registro literario popular, que en España siempre ha sido el pueblo quien ha hecho todas las cosas. Una tesis de Ortega, ¿no? Las élites, pues bueno, están ahí, pero es a ese registro popular y bestsellerista al que pertenecía también Cervantes y Lope de Vega. Los cervantinistas de corte, los cultos que van de supuestamente castizos, estos son en el fondo unos dandis, unos bohemios que toman el rastro y la historia de España como sus rasgos distintivos. No tienen vocación de entretener o de llegar al público, sino que son unos snobs del pop literario español antiguo, reacios a la cultura de masas contemporánea, encasillados y encastillados en no leer a ningún autor contemporáneo. Autores ensimismados, ególatras. Se demuestra en el caso de Andrés Trapiello, quien escribe un libro sobre Madrid y la mayor parte de sus páginas las dedica a recrear su vida, sus peripecias, se pone descaradamente en el centro de la historia y no como catalizador de aventuras, sino tomando la ciudad como pretexto para su autobiografía, no profundizando en las fuentes ni yendo más allá de lo consabido. Trapiello escribió una continuación del Quijote parasitaria, que carece del espíritu de aventura y del episodio original. A lo sumo quiere ser bondadosa, bienhechora, pero en el sentido más pacato del mundo. Trapiello ha declarado en varias ocasiones no haber terminado Lolita, no sé si llegó a empezarla, porque su personaje le repugna. Nunca se tomaría una copa con Humbert o Humbert. Y estamos hablando de un tipo que alaba a Galdós y a Cervantes por su humor compasivo, por su empatía, pero él no es capaz de empatizar con el horror social contemporáneo de la pederastia. Sus personajes son flojos, un poco vivos, porque no tienen las pasiones, las pulsiones, los desafueros de Cervantes. Cervantes hay una señora en el siglo XVII que coge unas pistolas y le pega 3 tiros a su esposo, a su prometido, porque ha oído que se fuga para casarse con otra. Eso, eso en el siglo XVII es peor que un pederasta en el siglo XX. Pero no lo quiere ver Trapiello porque está cegado por por lo moralmente correcto, que es peor aún que lo políticamente correcto, porque por lo menos lo políticamente correcto va cambiando, pero lo moralmente correcto
es un veneno que se te queda dentro desde que eres niño. Es lo más grande, como digo, hecho en la Estela de Cervantes, no es lo de Trapiello, que la traducción, bueno, por lo menos, no sé si ya hemos dicho algunas palabras sobre él, tampoco vamos a condenarlo por completo, es un autor que a mí me interesa, pero desde luego no me parece que la continuación de El Quijote haya sido un éxito. O sí, pero en otra escala que comentaremos más adelante. La obra, insisto, las obras más interesantes, a mí las que más me han interesado son de rango popular, bestsellerista. Véase, por ejemplo, la obra de Alfonso Mateo Sagasta, una trilogía que compuso de novelas históricas protagonizadas por Isidoro Montemayor, titula especialmente la primera parte, Ladrones de tinta, creo que es la primera parte o la segunda, que introduce en los años 1614-1615 a un personaje de ficción, este Isidoro Montemayor, quien cuenta los hechos históricos y sociales acaecidos alrededor de la publicación de la segunda parte del Quijote, desde la identidad de Avellaneda hasta la boda de las princesas de Francia y España, que sellaron una paz duradera entre ambos países. También se proyecta a estudiar la recepción de Cardenio, de la historia de Cardenio por Shakespeare. Mateo Sagasta estudió historia y trabajó como arqueólogo y tiene una concepción además de la historia con mayúscula como ficción socialmente construida y avalada, expuesta más en un dialoguito filosófico maravilloso, La oposición, donde defiende los postulados de Hayden White y compañía sobre los tropos literarios y retóricos conforme a los cuales se constituye el saber histórico. Entonces, esta es una de las recomendaciones que yo haría. Ladrones de tinta, la trilogía que compuso sobre Isidoro Montemayor, está bastante bien, pero pertenece, insisto, también a ese registro popular bestsellerístico de la novela histórica. Y luego, en términos visuales, El Ministerio del Tiempo, que empezó a emitirse en 2015, coincidiendo con la segunda, con el segundo cuarto centenario de la segunda parte. Esto parece como la prima pars, la prima en secunda, la segunda secunda. Eh, hay que es una serie que ha sido muy criticada. Hay un periodista asturiano que ha escrito un libro en el que hay un capítulo dedicado al blanqueamiento de la historia por el Ministerio del Tiempo. Le ofende mucho, por lo visto, a este periodista asturiano. No digo su nombre no por silenciarle o ningunearle, sino porque no me acuerdo ahora mismo del título del libro ni del nombre suyo. Lo tengo ahí a la mano, pero no quiero tampoco levantarme ni estoy un poco vago hoy. Es de un periodista asturiano de cuyo nombre no quiero acordarme. Resulta que le parecía que, bueno, el capítulo sobre todo dedicado a Lorca, en el que Lorca ve su porvenir y prefiere que le maten y que tener una posteridad literaria a, en fin, a seguir viviendo, luchando por la República. En fin, esto le parece a él que no se ajusta a la personalidad de Lorca, es conocer muy poco a Lorca, me parece a mí, o en general a cualquier escritor. Si a un escritor le ofrecen en una mano la eternidad literaria y en la otra mano le ofrecen la transformación social, ay amigo, yo creo que se va a quedar con la eternidad literaria. No sé qué me parece a mí, y evidentemente en el caso de Lorca, su mayor obra es la obra que le hicieron, la faena que le hicieron, esa faena torera. Fue desde luego no hay nada mejor que no hay mejor bendición que le puede suceder a un escritor que ser asesinado por el bando incorrecto de una guerra civil. Entonces el Ministerio del Tiempo, a pesar de las objeciones de quienes piensan que que ya ven fantasmas por todos lados y ven neo imperialistas y rosa legendarios por todos lados, pues el Ministerio del Tiempo es una serie muy interesante que sobre todo muestra aquello que Gustavo Bueno niega, a saber que el presente incide respecto del pasado reconstruyendo nuestro imaginario. Además es una serie que tuvo una capacidad pedagógica brutal de trasladar en imágenes las realidades un poco apolilladas del pasado, pues haciendo vivo e iniciando a la gente en la trama histórica en relación a Velázquez, a, a Goya, a Picasso, a Lope de Vega, en fin, convirtiendo estos personajes que son de mármol y que para la gente, para la mayor parte de la población actual, pues los venera siempre y cuando no nos obliguen a leerlos, en personajes atractivos. A lo mejor alguien agarró incluso uno de sus libros. Entonces, lo que estudia, lo que está muy bien visto en el Ministerio del Tiempo es esa capacidad de agencia que tiene el presente respecto al pasado, con un ministerio dedicado a hacer que la historia de España siga siendo la que ha sido. Esto se interpreta en términos negativos, pero en el fondo es una exposición muy clara
en fin, de cómo efectivamente la historia se construye desde el presente. Esto se vincula a lo de Mateo Sagasta. Es un relato construido desde el presente que toma unos testimonios, unos fósiles, unos documentos, y a partir de ellos construye un relato que, que siempre va a estar filtrado por la visión actual de las cosas y que le da cierta importancia a unas frente a otras, a las causas teológicas o a las sociales o a las económicas o a las de género o a las raciales. Entonces hay tantas historias como puntos de vista o formas de articular los datos que nos vienen, o los documentos, las reliquias que nos vienen desde el pasado. Y además esta idea de un ministerio del tiempo en el que hay peleas políticas internas, pues muestra muy bien esa lucha por la hegemonía y la memoria histórica con la cual nos han dado la matraca todos los ideólogos del presente. La maldita lucha, la lucha cultural, la guerra cultural, el conflicto de ideas. Es una visión ficticia del hecho de que la historia se mantiene y se preserva por medio de un ejercicio activo de reconstrucción, de mantenimiento de los archivos, de transmisión de los relatos. Mateo Sagasta estaría de acuerdo con esta idea, pero no, desde luego, con la de que España, hay una España eterna que se remonta hasta la antigüedad. Pues para Mateo Sagasta, como expuso en su libro Nación, España tan solo nace después de la Guerra de Independencia de Hispanoamérica con la Constitución de 1837. Sea como fuere, en el capítulo tercero, la segunda parte, el Ministerio del Tiempo muestra a Cervantes los agentes temporales, que son un policía de los años 80, un soldado convicto de los tercios y una mujer prodigio del siglo XIX, impiden que Cervantes tenga éxito en el estreno de Los Baños de Argel, devolviéndole de esa forma a la narrativa. Cervantes ha vendido el manuscrito del Quijote a un agente temporal británico que quiere hacerse de oro publicándolo o vendiéndolo en el presente, y ha invertido el dinero de esa venta en estrenar su obra de teatro. Por fin va a realizar su sueño, que es ser dramaturgo. Qué mejor manera, sinceramente, de vivificar y poner ante los ojos la vida de Cervantes que de esa forma, viendo crónicamente qué hubiera pasado si Cervantes, en vez de fracasar en el teatro, hubiera tenido éxito y nunca se hubiera visto obligado a escribir ese encargo literario que fue El Quijote. Los agentes temporales aseguran, garantizan que el estreno de la Numancia, creo recordar, o no, de Los Baños de Argel, sea un fracaso. Estimulan a Cervantes a reescribir la obra por medio de un sueño premonitorio en el que le llevan al futuro, a nuestro presente, para que vea el impacto de la obra. En ese capítulo, además, tiene una trama con un juego de planos, narrativos, aventuras, que se aproxima a lo cervantino más que esa basura costumbrista que han hecho los amantes del cloroformo, los amantes del despotismo literario, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Este es lo que hizo Trapiello, en el fondo, uno de estos déspotas literarios de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es cumplir el sueño de Unamuno. Dice lo siguiente Unamuno, vida de Don Quijote y Sancho: y el día menos pensado nos vamos a encontrar con la salida de Sancho, el cual, montado en Rocinante, que tampoco murió, y revestido con las armas de su amo, que para el caso se las arreglará el herrero del Toboso, se echará a los caminos para continuar las glorias de Don Quijote y hacer triunfar de una vez el quijotismo sobre la tierra, porque no nos quepa duda de que es Sancho, Sancho el bueno, Sancho el discreto, Sancho el sencillo, que es Sancho el que se volvió loco junto al lecho en que su amo se moría cuerdo, que es Sancho, digo, el encargado por Dios para sentar definitivamente el quijotismo sobre la tierra. Así lo espero y deseo, y en ello y en Dios confío. Frente al esfuerzo de Trapiello, a mí me sorprende el desdén de Marías, de Javier Marías. Marías, el otro gran escritor contemporáneo español, esto se lo voy a reconocer a Trapiello. Trapiello es uno de los dos escritores, o era entonces, porque Marías ya ha muerto, uno de los dos escritores más importantes de la época en la que se producían los centenarios de la primera y la segunda parte. Marías no escribió prácticamente nada durante el centenario. Mira que tuvo tiempo. Pero al final, en 2016, con un año tarde, permitió que se publicaran, sin revisar, los apuntes con los que impartió clase en 1984, cuando tenía 33 años, es la edad que yo tengo ahora, en el Wesley College, donde impartió también clase Nabokov y el padre de Javier, Julián Marías. Era un curso solo para mujeres,
que no sabían ni siquiera quién era Carlos V, menos aún Cervantes, no digamos ya Quijote. El nivel de las notas de Javier Marías, ni corregidas, ni revisadas, ni aumentadas, se lo pueden imaginar, pues fueron escritas a toda máquina, literalmente en una máquina de escribir que carecía de ñes. Es un nivel parvulario, inferior a lo que se explica en cualquier bachillerato español actual. Marías se atreve a decir además en el prólogo que a él le interesan detalles del libro que el resto de sus contemporáneos desdeña, como si tuviera alguna tesis sugerente que proponer. En realidad el curso pasa por encima de los principales tópicos acerca del libro, sin ninguna sugerencia o tesis novedosa, ni siquiera una exploración cabal e ingeniosa de la bibliografía secundaria. Terminas la lectura del libro con la duda de si María se ha leído las obras de Unamuno, de Ortega, de Castro, no sé. Me parece muy significativa esta diferencia en el esfuerzo de los dos escritores más señeros de finales del siglo XX, comienzos del XXI. Trapiello pone toda la carne en el asador. Desde 1993, en que escribió una biografía de Cervantes, hasta los 14 años que pasó traduciendo El Quijote, y el hecho de que sus dos novelas más conocidas, las únicas que pueden comprarse ahora, las únicas que no están descatalogadas actualmente, son las dos que dedica a continuar El Quijote. Ya digo que a mi juicio fallidamente, o con una perspectiva equivocada, desde luego nada cervantina, más propia de un casticismo erróneo que no entiende el carácter de casi ciencia ficción o fantasía que hay en la obra de Cervantes, más próxima al Ministerio del Tiempo o a a la, a las obras de Sagasta, que es lo que tenemos aquí entre manos. Entonces, Trapiello se asegura, por medio de ese esfuerzo titánico, un lugar en la historia del quijotismo y del cervantinismo. Eso nadie lo va a negar. Pero quizás a costa de su lugar en la historia de la literatura española tout court. Queda reducido a un mero epígono de Cervantes, lo cual no está nada mal. De Trapiello es muy conocida la frase de que los vencedores de la guerra civil, que eran escritores de derechas, perdieron su lugar en la historia de la literatura. Ganaron la guerra civil, perdieron la guerra de la historia de la literatura. Lo mismo le podríamos decir a Trapillo. Trapillo aparentemente ha ganado a la filología, pero no sé si va a ganar a la historia de la literatura. ¿Será recordado simplemente como un epígono de Cervantes? ¿Será siquiera recordado como eso? ¿Cuántos epígonos de Cervantes recordamos en el presente? Es una pregunta que no sean valiosos por otras cosas, aparte de por seguir a Cervantes. Es complicado, ¿eh? Pegarse a un clásico tan omnímodo en un país como el nuestro, tan dado a no tener escuelas, pero sí lameculos. Marías, en cambio, sabe que no puede ganar, no tiene nada que ganar en el campo de la filología, pese a dedicarse a ella formalmente, dando clases en la universidad. Optó por alejarse de todo epigonismo y sobre todo español y se arrimó al árbol de Shakespeare. Buenísima idea, poniéndole títulos shakespearianos a todos sus libros y consolidándose además como el traductor de Tristram Shandy. Ya hemos dicho que es una novela influida por Cervantes. Así hizo una legitimación, es una estrategia de legitimación maravillosa que se aprovecha del chauvinismo español invertido y del chauvinismo recto de los ingleses. A uno siempre cae mejor cuando honra a figuras literarias extranjeras. Con sus traducciones y versiones, por mucho que le elogien a la cara, Trapiello se ha ganado la enemistad de los cervantinistas o de los cervantistas, entrando en competición directa con ellos. Marías, en cambio, queda como un hombre refinado, rupturista, sutil, que trae las buenas nuevas de Oxford y de Cambridge. Trapiello, es triste pero cierto, queda reducido a la condición de un epígono seguidista y muelle, de un casticismo rancio, por mucho que sea Marías quien escriba más a la moda de lo que se lleva actualmente a nivel internacional, Bernhard, Sebald, etc. Bueno, con esto nos permitimos ya dar unas últimas pinceladas sobre la relación entre Shakespeare y Cervantes. Roger Chartier escribió un libro entero sobre cómo el cuento de Cardenio pasa de Cervantes a Shakespeare. Shakespeare se nos presenta en esa relación con Cervantes como más medieval, como un robador de argumentos, menos defensor de su derecho de autor, menos celosamente autoral. Luego, aparte de esto, de que es, en fin, de la relación, remito al libro de Roger Chartier para no aburrir más. Está la cuestión lingüística. Curiosamente, el autor de novelas, Cervantes, tiene un lenguaje mucho más conversacional y dialogado que el escritor de dramas. En Shakespeare son muy habituales los monólogos, las largas parrafadas, con un lirismo y unas metáforas vivísimas, donde es más importante el cómo que el qué de lo que se dice. Mientras que en Cervantes hay ese estilo suelto, dialogado. Según Harold Bloom, Shakespeare descubrió el alma, bueno, un poco excesivo quizás, porque los personajes cambian sin necesidad de réplica
se describen a sí mismos oralmente y en el acto mismo de escribirse se contradicen y cambian. En Cervantes, por el contrario, cada personaje insiste, sostiene ella y no enmendalla, y si dialoga con los demás es a través de ese cambio en el diálogo con el otro. Por decirlo rápidamente, en Shakespeare el cambio viene de dentro, en Cervantes el cambio viene de fuera, del diálogo con el otro. Por eso sorprende, insisto, que sea el autor de novelas el más dialogado, el más conversacional, frente al monólogo y la larga parrafada de Shakespeare. Bueno, en la estimación de estos dos autores hay posturas para todos los gustos. Yéndonos a los extremos, en la facción pro-cervantina nos encontramos con Jesús G. Maestro, quien sostiene que Shakespeare es un mito anglosajón, un pésimo comediógrafo, que lo único que dio de valor son 3 o 4 sonetos, mientras que Cervantes es el ADN de la literatura. Si todos los libros de la historia occidental se quemasen, se podría reconstruir todo desde Cervantes. Muy bien. En el lado pro-shakespeariano tenemos a Nabokov, quien dijo en su famoso curso, ya lo glosamos en la clase pasada, de todas las obras maestras, esta, El Quijote, es la más cercana a un espantapájaros. Aunque redujéramos a Shakespeare a sus comedias, Cervantes seguiría yendo a la zaga en inteligencia, imaginación y humor. Del Rey Lear, El Quijote solo puede ser un escudero. Bueno, en realidad la obra de Shakespeare que tiene más relación con Cervantes no es el Rey Lear, sino Hamlet. Nos remitimos a lo dicho en la primera clase sobre la interpretación de Turgeniev. Bueno, y cerramos con una pequeña opinión personal. Yo, de joven, pues seguía a mi padre. Mi padre es un violento shakespeariano y bastante anticervantino. Y bueno, pues igual que me hice el Barça por joder al vecino de enfrente y también siguiendo a mi padre, pues también me hice anticervantino por joder al entorno, que ponía a Cervantes y al Quijote en tan alta estima. Y no fue hasta más adelante que aprecié aquello que había leído en el Bachato, con lo que me había reído, pero que no terminaba de calibrar o de revalorizar. Es increíble lo que tarda uno en apreciar, en darse cuenta de quién es y qué es lo que ha hecho y qué es lo que verdaderamente marca su trayectoria. Estamos hablando de que a lo mejor no, con toda certeza, yo tengo ahora mismo 32 años, pues a lo mejor me paso la mitad de mi vida ignorando aquello que leí antes de cumplir 16 años y que marcó inconscientemente, lo quiera o no, los desarrollos posteriores, a veces antagónicos, de mis intereses literarios y filosóficos e intelectuales. Por ejemplo, ahora es cuando me estoy dando cuenta de la carga de profundidad filosófica, intelectual y literaria que tiene la literatura fantástica. Yo siempre he despreciado como una no literatura, cuando cuento yo mi trayectoria personal, siempre digo que yo no leía ningún libro forzado más allá de la escuela, ningún libro por mi propia cuenta, salvo Dragonlance, Harry Potter, Tolkien. Claro, eso que ponía yo simplemente como pecata minuta en literatura de adolescentes, quizá resulta más interesante incluso en términos filosóficos por su capacidad de construcción de mundos. Y lo mismo se puede decir respecto de Cervantes, ¿no? Cervantes yo lo despreciaba pues como un libro humorístico, cómico. Luego fui descubriendo con el paso de los años que yo no era un romántico y que tampoco Cervantes era un romántico y que estábamos los dos más próximos a la comedia. Y bueno, pues estas son las formas de reconciliación que uno tiene. Quizás el año que viene de un curso de ciencia ficción y fantasía, sobre literatura especulativa. Mire, fíjate el nombre que le dan ahora a las cosas de Tolkien, de Herbert, de Lewis, de Le Guin y todos estos autores maravillosos de fantasía y ciencia ficción que hay que reivindicar. No hay que elegir en realidad entre Shakespeare y Cervantes, igual que no hay que elegir entre Platón, Aristóteles, Kant o Hegel. El paralelismo en realidad no es totalmente exacto, porque Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, estamos hablando de maestros y discípulos, pero para lo que nos interesa aquí vale el hecho de ser coetáneos y con una diferencia de edad sustancial. Cervantes y Shakespeare mueren el mismo mes, pero uno vive 20 años menos que el otro. Cervantes es más longevo que Shakespeare. Es más o menos la misma diferencia de edad que hay entre Platón y Aristóteles o Kant y Hegel, un poco unos años para arriba, unos años para abajo. El caso es que podemos disfrutar de ambos apreciándolos en sus distintas virtudes. Shakespeare, al igual que Kant, al igual que Platón, nos maravilla tanto por su contenido como por su forma. Platón tiene una sutileza dialógica, Kant nos maravilla con su construcción arquitectónica y Shakespeare con su amplitud de vocabulario. En Cervantes, por el contrario, al igual que en Hegel o en Aristóteles, lo que nos queda son prácticamente apuntes
donde la potencia del contenido brilla sobre lo desganado de la forma. Valga esto también como anuncio para los cursos del año que viene. No sé si el año que viene daré un curso sobre Shakespeare o un curso sobre literatura especulativa, ciencia ficción, fantasía, terror, realismo mágico, sea como fuere. Me despido de este curso, que ha sido muy grato. Este es un curso que todo filósofo español debe dar en algún momento. No sé si volveré a repetirlo o llegaré en algún momento a ponerlo por escrito, más allá de los apuntes estos que he tomado. Si no, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por el seguimiento. Nos vemos en la próxima. Chao.